Napoleon Hill no era un místico, ni un gurú de la motivación. Era, sin saberlo, uno de los primeros ingenieros de la neurociencia conductual de la historia. Cuando él escribía sobre la fe aplicada o el deseo ardiente, no te estaba dando consejos morales para ser una buena persona. Te estaba entregando una receta química para alterar físicamente la estructura de tu materia gris. ¿Qué sucede realmente dentro de tu cráneo cuando fijas una meta con obsesión? ¿Por qué el mundo parece doblarse ante un hombre que tiene un plan definitivo? La mayoría cree que es suerte o metafísica, pero la ciencia oculta detrás de la ley de Hill tiene un nombre biológico: el colapso del filtro de percepción. Tu cerebro está programado para mantenerte pobre y a salvo. Es una máquina de supervivencia, no de éxito. Pero en el minuto 25 de este video, voy a revelarte el experimento de laboratorio que demuestra que tu cerebro puede ver y materializar oportunidades financieras antes de que tus manos las toquen. Vamos a desglosar cómo hackear tu sistema de activación reticular para que la riqueza deje de ser algo que buscas y se convierta en algo que tu biología simplemente no puede ignorar. Prepárate. No estás a punto de ver un video de superación personal. Estás a punto de presenciar una intervención en tu sistema operativo neuronal. Si estás listo para entender la biología del milagro y convertir tu cerebro en una antena de alto voltaje para la abundancia, bienvenido al laboratorio de Hill. La ciencia oculta comienza ahora. Tengo una noticia que va a incomodarte. Ahora mismo estás prácticamente ciego. Tu cerebro procesa más de 11 millones de bits de información por segundo a través de tus sentidos. Pero tu mente consciente, esa pequeña parte con la que crees que tomas decisiones, solo es capaz de percibir 40 bits. Estás filtrando el 99,9% de la realidad. Si hoy no tienes la riqueza que deseas, no es porque las oportunidades no existan, es porque tu configuración cerebral las está tratando como ruido. Para tu cerebro, la oportunidad de negocio que te haría millonario tiene la misma importancia que el color de la camisa de un extraño en la calle. Ninguna. Lo borra de tu realidad para ahorrar energía. Napoleon Hill descubrió que la mayoría de las personas tienen un cerebro configurado en modo supervivencia. Tu hipocampo está buscando peligros, deudas y razones para tener miedo. Estás biológicamente entrenado para ver la escasez. Pero la ley de Hill te enseña a hackear ese filtro. Te enseña a decirle a tu cerebro: a partir de hoy, esto es lo único que importa. ¿Alguna vez has pensado en comprar un coche específico y de repente empiezas a verlo en todas partes? ¿Crees que de pronto todo el mundo compró ese coche? No, siempre estuvieron ahí. Solo que ahora tu cerebro tiene permiso para verlos. Eso es lo que Hill llama definición de propósito. Y es la técnica de neurohacking más potente jamás diseñada. Si no estás dispuesto a admitir que tu percepción actual está defectuosa, apaga este video. Porque lo que vamos a hacer a continuación es forzar a tus ojos a ver el oro donde antes solo veías piedras. Estamos a pocos minutos de entrar en el laboratorio del zar, el guardián de tu conciencia. Pero antes, debes elegir. ¿Quieres seguir viviendo en la ceguera de la masa? ¿O estás listo
para que tu cerebro empiece a detectar la abundancia con precisión de radar? Elige bien, porque una vez que abras este filtro, no habrá vuelta atrás. En la base de tu cerebro existe una red de neuronas conocida como el SAR. Imagínalo como el portero de una discoteca exclusiva o la aduana de una frontera blindada. Su función es filtrar el caos del mundo exterior para que tu mente consciente no colapse. Napoleón Hill no conocía el término médico, pero lo describió perfectamente como el guardián del umbral. El problema es que tu portero tiene órdenes obsoletas. ¿Cómo es posible que un trueno no te despierte, pero el susurro de tu nombre o el llanto de tu hijo sí? Es porque tu SAR tiene una lista de prioridades. Hill descubrió que la definición de propósito es, en realidad, el proceso de reescribir esa lista. Si no le das a tu cerebro una orden específica de riqueza, tu SAR seguirá clasificando las oportunidades de negocio como ruido y las ignorará por completo para ahorrar energía. Hill insistía en escribir tus metas 2 veces al día. La ciencia moderna nos dice por qué. La escritura a mano activa el sistema motor y el sistema visual, enviando una señal masiva a tu SAR que dice: esto es vital para nuestra supervivencia. En ese momento ocurre el milagro biológico. Tu cerebro deja de buscar amenazas y empieza a buscar soluciones. El mundo no ha cambiado, pero tu capacidad de filtrarlo sí. Cuando aplicas la ley de Hill, obligas a tu cerebro a crear nuevas rutas sinápticas. Estás literalmente cableando tu mente para el éxito. Aquellos que dicen que la visualización no funciona es porque no lo han hecho con la intensidad necesaria para engañar al SAR. Pero desde el minuto 27 de este video te mostraré cómo realizar el colapso cuántico que hace que esta programación sea permanente. Pero antes, debemos preparar el terreno químico. El SAR es el mecanismo biológico que convierte el deseo subjetivo en percepción objetiva. La neuroplasticidad permite que el cerebro se reconfigure según los estímulos dominantes. Al enfocar la mente en un propósito definido, el sujeto altera los umbrales de disparo de sus neuronas sensoriales. Esto explica por qué las personas exitosas parecen tener suerte. Su cerebro está detectando patrones de beneficio que el cerebro de una persona sin propósito simplemente descarta por considerarlos irrelevantes para la supervivencia inmediata. El éxito no es algo que se encuentra, es algo que se permite ver mediante la reprogramación del filtro reticular. Intentar hacerse rico sin programar el SAR es como intentar sintonizar una estación de radio de alta fidelidad en un aparato que tiene la antena rota y solo capta estática. La definición de propósito es la reparación de esa antena. Una vez arreglada, la música siempre estuvo ahí. Solo tenías que ser capaz de recibirla. El sistema de activación reticular, SAR, es el editor jefe de tu realidad. No percibimos el mundo como es, sino como nuestro cerebro ha decidido que es útil para nosotros. La ley de Hill de definición de propósito no es un deseo espiritual. Es una instrucción de filtrado para este mecanismo biológico. Desde un punto de vista evolutivo, el cerebro prioriza la economía de energía. Procesar toda la información ambiental sería fatal para el organismo. El SAR actúa como un centro de clasificación en el tallo cerebral que decide qué estímulos llegan a la corteza cerebral, tu mente consciente, y cuáles se descartan.
Cuando no tienes un objetivo claro, el zar opera con valores por defecto: miedo, amenazas y gratificación instantánea. Al aplicar la ley de Hill, utilizas la neuroplasticidad para etiquetar la información relacionada con tu meta como crítica para la supervivencia. Esto altera el umbral de disparo de las neuronas, permitiendo que oportunidades financieras que antes eran ruido se conviertan en señales claras. El éxito no es una cuestión de que aparezcan nuevas oportunidades, sino de que dejes de ser ciego a las que ya te rodean. Si no programas tu zar conscientemente mediante la escritura y la visualización, tu entorno seguirá siendo una masa gris de problemas en lugar de un campo de juego lleno de ventajas. Imagina que estás en un aeropuerto gigante y ruidoso. Hay cientos de anuncios por los altavoces, personas gritando y música de fondo. Para tu cerebro, todo eso es ruido sin sentido. Pero de repente, anuncian tu nombre por megafonía. Tu atención se dispara al instante. La ley de Hill es el proceso de poner tu éxito en la lista de nombres que el altavoz de la realidad debe gritarte para que despiertes del letargo. Detente un segundo. Si solo escuchas esta información como si fuera un podcast, tu zar la clasificará como entretenimiento y la borrará mientras duermes. Para que Napoleón Hill funcione, necesitas un anclaje kinestésico. Necesitas informarle a tu sistema nervioso que este mensaje es una orden de ejecución, no una sugerencia. Vamos a hacer un reinicio manual de tu filtro de realidad ahora mismo. Cierra los ojos por un instante o enfócate en el punto dorado de la pantalla. Visualiza esa meta financiera que has estado postergando. No como un sueño, sino como una instrucción técnica que estás a punto de cargar en tu sistema operativo. Ve a la sección de comentarios ahora. Al escribir, tus dedos activan la corteza motora, vinculando tu pensamiento con el mundo físico. Escribe la frase de comando: reprogramo mi filtro para la abundancia. Siente la presión de las teclas. Siente la intención. Al pulsar enviar, estás confirmando a tu cerebro que, a partir de este segundo, la escasez ya no es una opción permitida en tu radar. Ya no eres un espectador pasivo. Has cruzado el umbral biológico. Tu zar acaba de recibir una actualización de software de alta prioridad. El 99% ha ignorado este ejercicio, pero tú acabas de encender la luz en una habitación que antes estaba oscura. Prepárate, porque ahora que tu filtro está abierto, vamos a inyectar el combustible químico necesario para mantenerlo así. La dopamina del éxito. El cerebro humano tiene un sesgo de coste hundido. Valoramos más aquello en lo que invertimos energía física. Al obligar al espectador a escribir un comentario específico, estamos activando el homúnculo de Penfield, la representación sensorial y motora del cuerpo en el cerebro. Las manos tienen una de las representaciones más grandes en la corteza. Escribir una orden de reprogramación no es un acto social, es un acto de neuroescritura que fortalece la sinapsis del propósito definido, haciendo que el zar lo tome como una prioridad real de supervivencia. Puedes leer 1000 manuales sobre cómo encender un fuego, pero hasta que no raspas la cerilla contra la caja, no tienes calor. Tu comentario es ese raspado. Es el pequeño esfuerzo físico que genera la chispa necesaria para que el conocimiento se convierta en una realidad biológica. La acción física es el puente necesario
para que una idea pase del plano mental, consciente, al plano biológico, subconsciente / sistema nervioso. El cerebro humano tiene un sesgo de coste hundido. Valoramos más aquello en lo que invertimos energía física. Al obligar al espectador a escribir un comentario específico, estamos activando el homúnculo de Penfield, la representación sensorial y motora del cuerpo en el cerebro. Las manos tienen una de las representaciones más grandes en la corteza. Escribir una orden de reprogramación no es un acto social, es un acto de neuroescritura que fortalece la sinapsis del propósito definido, haciendo que el SAR lo tome como una prioridad real de supervivencia. Sin un acto físico, el aprendizaje es una ilusión. Con el acto físico, el cerebro interpreta que la información es herramienta y no ruido, iniciando el proceso de poda sináptica de las creencias limitantes. Puedes leer 1000 manuales sobre cómo encender un fuego, pero hasta que no raspas la cerilla contra la caja, no tienes calor. Tu comentario es ese raspado. Es el pequeño esfuerzo físico que genera la chispa necesaria para que el conocimiento se convierta en una realidad biológica. La neuroescritura es el puente entre el pensamiento abstracto y la realidad biológica. Para el cerebro, una idea que no se traduce en una acción motora es una idea que no tiene utilidad para la supervivencia y por lo tanto debe ser descartada. Al realizar la acción de escribir una frase de poder, activas el homúnculo de Penfield, específicamente la enorme área dedicada a la motricidad fina de las manos. Este proceso genera lo que en neurociencia se llama codificación dual. El cerebro procesa la información de forma visual, lo que lees, y kinestésica, lo que haces. Napoleon Hill llamaba a esto mezclar el pensamiento con la emoción y la acción. Biológicamente, esto dispara el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, enviando una señal de alta prioridad al hipocampo para que almacene esa instrucción en la memoria a largo plazo, en lugar de enviarla al olvido tras 24 horas. El acto de comentar no es para el algoritmo de YouTube, es para tu sistema nervioso. Al forzar una respuesta física, estás hackeando tu propia resistencia al cambio. Estás pasando de ser un observador pasivo a ser un operador activo de tu propia maquinaria mental. Puedes estudiar todos los mapas del mundo desde tu habitación, pero hasta que no das el primer paso fuera de tu casa, no estás viajando. Tu acción física en este momento es ese primer paso. Es el gesto que le dice a tu biología que el mapa del éxito ya no es una teoría, sino un destino al que has empezado a moverte. La química de la transmutación. Napoleon Hill dedicó un capítulo entero a la transmutación. Muchos lo malinterpretaron como algo puramente místico, pero Hill estaba describiendo un proceso endocrino real. Él observó que los hombres de éxito tenían un nivel de energía y vitalidad superior al promedio. Hoy, la ciencia llama a esto optimización hormonal para el alto rendimiento. Cuando tienes un deseo ardiente, tu cerebro no solo piensa, tu cerebro se inunda de dopamina tónica. No es la dopamina barata que obtienes al deslizar el dedo por el móvil. Es la dopamina del cazador, el combustible químico que la naturaleza diseñó para que nuestros ancestros persiguieran una presa durante días sin rendirse. Hill descubrió que, si logras canalizar esa energía hacia un propósito financiero, te vuelves biológicamente imparable. Hill hablaba de la energía sexual como una fuerza creativa más potente.
La neurociencia moderna lo confirma. La testosterona y la dopamina trabajan juntas para aumentar la confianza y la tolerancia a riesgo. Al transmutar o redirigir estos impulsos hacia tu meta, elevas tu umbral de fatiga. Lo que antes te cansaba, ahora te alimenta. Estás usando tu sistema endocrino como un reactor nuclear para tu carrera. La mayoría de las personas desperdician su química interna en placeres instantáneos que dejan su cerebro seco y sin ambición. Hill te pide que cierres esos grifos y abras la válvula del propósito. Estamos a 120 segundos de entrar en el clímax, el efecto del observador. Ahí entenderás cómo esta química no solo cambia tu cuerpo, sino que altera la materia que te rodea. Prepárate, porque la física cuántica está a punto de validar tu deseo. Desde la neurofisiología, este proceso implica la regulación de la corteza prefrontal sobre el sistema límbico. Al evitar la gratificación instantánea, el cerebro acumula potencial de acción en las vías dopaminérgicas. Esta dopamina de larga duración aumenta la plasticidad sináptica y la resiliencia ante el fracaso. Hill observó que el entusiasmo, estados de alta dopamina y noradrenalina, actúa como un catalizador que hace que el pensamiento sea magnético, lo cual es una forma metafórica de decir que aumenta la eficacia comunicativa y la capacidad de liderazgo del individuo. El éxito no es solo mental, es hormonal. Si no cuidas tu química interna, tu mente no tendrá el combustible necesario para ejecutar las leyes de Hill. La transmutación es la gestión inteligente de tus recursos biológicos más preciados. Imagina que tienes un barril de pólvora, tu energía biológica. Puedes encenderlo todo de golpe para ver unos fuegos artificiales que duran 3 segundos, placeres instantáneos. O puedes meter esa pólvora dentro de un motor de combustión para conducir un vehículo durante 1000 kilómetros. La transmutación es el motor que convierte tu explosión interna en el movimiento constante hacia tu imperio. La transmutación es el proceso de redirigir los impulsos biológicos primarios, supervivencia y reproducción, hacia funciones cognitivas superiores y metas a largo plazo. Desde la neurofisiología, este proceso implica la regulación de la corteza prefrontal sobre el sistema límbico. Al evitar la gratificación instantánea, el cerebro acumula potencial de acción en las vías dopaminérgicas. Esta dopamina de larga duración aumenta la plasticidad sináptica y la resiliencia ante el fracaso. Hill observó que el entusiasmo, estado de alta dopamina y noradrenalina, actúa como un catalizador que hace que el pensamiento sea magnético, lo cual es una forma metafórica de decir que aumenta la eficacia comunicativa y la capacidad de liderazgo del individuo. El éxito no es solo mental, es hormonal. Si no cuidas tu química interna, tu mente no tendrá el combustible necesario para ejecutar las leyes de Hill. La transmutación es la gestión inteligente de tus recursos biológicos más preciados. Imagina que tienes un barril de pólvora, tu energía biológica. Puedes encenderlo todo de golpe para ver unos fuegos artificiales que duran 3 segundos, placeres instantáneos. O puedes meter esa pólvora dentro de un motor de combustión para conducir un vehículo durante 1000 kilómetros. La transmutación es el motor que convierte tu explosión interna en el movimiento constante hacia tu imperio. La transmutación no es una abstinencia mística, sino una recanalización neuroquímica. Consiste en secuestrar los impulsos biológicos más potentes del ser humano,
la libido y la supervivencia, para alimentar la corteza prefrontal, convirtiendo el deseo básico en ambición arquitectónica. Desde la neurofisiología, este proceso se basa en el eje dopamina-testosterona. La dopamina es la molécula de la anticipación. Cuando se desperdicia en placeres de bajo esfuerzo, gratificación instantánea, el cerebro pierde su impulso de caza. Napoleón Hill observó que los líderes exitosos poseían una energía vibrante que hoy identificamos como un estado de dopamina tónica elevada. Al redirigir el impulso creativo, el cerebro entra en un estado de enfoque hiperestimulado que aumenta la plasticidad sináptica. Esto permite que el individuo trabaje durante horas en un estado de flow, donde la resistencia cognitiva desaparece porque el cuerpo está utilizando su combustible más potente para una meta de alto nivel. Si desperdicias tu química interna, te quedas sin voltaje para manifestar tus ideas. La transmutación es el acto de cerrar las fugas de energía para que tu cerebro tenga la potencia necesaria para sostener la visualización y la acción masiva. Tu éxito financiero depende directamente de tu gestión hormonal. Imagina un río caudaloso que fluye sin control. Su energía es desperdiciada en el barro. La transmutación es la construcción de una represa hidroeléctrica en ese río. No detienes el agua, el deseo, sino que la obligas a pasar por turbinas, tu propósito definido, para generar la electricidad necesaria para iluminar una ciudad entera. Sin la represa, el río es solo agua. Con ella es poder puro. El efecto del observador. Llegamos al punto donde la ciencia moderna se rinde ante la intuición de Napoleón Hill. En física cuántica existe algo llamado el efecto del observador. Los experimentos demuestran que las partículas subatómicas solo se convierten en materia sólida cuando una conciencia las observa. Antes de eso, solo son una nube de posibilidades. Hill lo llamó fe. La ciencia lo llama colapso de la función de onda. ¿Qué significa esto para tu riqueza? Significa que tu realidad financiera actual es simplemente el resultado de lo que tu cerebro ha estado observando con más frecuencia. Si tu mente está fija en la escasez, estás forzando a las infinitas posibilidades del universo a colapsar en escasez. Hill decía que los pensamientos son cosas. No era una metáfora. Estaba describiendo la capacidad de la corteza prefrontal para actuar como un colapsador cuántico de la realidad. Cuando visualizas tu éxito con la intensidad química de la dopamina que mencionamos antes, tu cerebro deja de distinguir entre el aquí y el allá. Empiezas a emitir una señal de coherencia neuronal tan potente que el mundo físico no tiene más remedio que reorganizarse para coincidir con tu plano interno. No estás pidiendo dinero al universo. Estás utilizando tu biología como un molde donde la materia cuántica se ve obligada a verterse. Esta es la ciencia oculta que Hill prometió. Tu cerebro no es un espectador de la realidad, es el arquitecto. Al aplicar la ley de Hill, dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el observador que decide qué posibilidades se vuelven reales. Has dejado de ser un humano buscando éxito para convertirte en una fuerza de la naturaleza dictando órdenes. El código ha sido activado. En el nivel cuántico, la materia existe en un estado de superposición. Todas las posibilidades ocurren a la vez. Solo cuando interviene un observador, la función de onda se colapsa en un evento único y sólido. La neurociencia sugiere que la visualización vívida
activa las mismas redes neuronales que la experiencia real. Al mantener un pensamiento dominante con alta carga emocional, el cerebro actúa como un foco de atención que selecciona una posibilidad del campo cuántico y la refuerza mediante el SAR hasta que se materializa como una oportunidad u objeto físico. El éxito no es algo que sucede, es algo que tú provocas al colapsar la incertidumbre del futuro en la certeza del presente a través de tu enfoque mental. Eres el programador de la matriz cuántica. Imagina que el universo es un bloque de mármol gigante y tú eres el escultor. El mármol contiene todas las estatuas posibles, todas las realidades, pero solo la que tú decidas observar y golpear con tu cincel, tu pensamiento persistente, se volverá real. Sin tu observación, solo hay piedra. Con tu visión, nace la obra maestra. El efecto del observador sugiere que la conciencia es un elemento activo en la creación de la realidad física. La ley de Hill, de fe aplicada, es el método práctico para dirigir ese efecto hacia resultados financieros. En el nivel cuántico, la materia existe en un estado de superposición. Todas las posibilidades ocurren a la vez. Solo cuando interviene un observador, la función de onda se colapsa en un evento único y sólido. La neurociencia sugiere que la visualización vívida activa las mismas redes neuronales que la experiencia real. Al mantener un pensamiento dominante con alta carga emocional, el cerebro actúa como un foco de atención que selecciona una posibilidad del campo cuántico y la refuerza mediante el SAR hasta que se materializa como una oportunidad u objeto físico. El éxito no es algo que sucede, es algo que tú provocas al colapsar la incertidumbre del futuro en la certeza del presente a través de tu enfoque mental. Eres el programador de la matriz cuántica. Imagina que el universo es un bloque de mármol gigante y tú eres el escultor. El mármol contiene todas las estatuas posibles, todas las realidades, pero solo la que tú decidas observar y golpear con tu cincel, tu pensamiento persistente, se volverá real. Sin tu observación, solo hay piedra. Con tu visión, nace la obra maestra. Ahora, relaja la tensión de tu mandíbula. Suelta el peso de tus hombros. Hemos hackeado tu filtro. Hemos encendido tu química y hemos colapsado tu realidad cuántica. Tu mente consciente ya ha hecho suficiente. En los próximos minutos vamos a entregarle estas instrucciones a la parte de tu cerebro que nunca duerme, tu subconsciente. Esta noche, mientras entres en el estado de sueño, tu cerebro iniciará el proceso de consolidación sináptica. Las viejas rutas de la escasez, esas que te hacían creer en el esfuerzo duro y el sacrificio, se irán debilitando. Al mismo tiempo, las nuevas conexiones que hemos creado hoy, tu nuevo radar para la riqueza, se volverán tan fuertes como cables de acero. Mañana no te despertarás con más motivación. Te despertarás con una nueva identidad biológica. Tu SAR ya tiene las nuevas coordenadas. Esta noche, dale permiso a tu mente para que trabaje por ti. Visualiza el número, el contrato o la oportunidad que deseas y di en silencio: está hecho, porque yo lo estoy observando. Deja de luchar contra la materia y empieza a dictar su forma. Eres el arquitecto de tu laboratorio neuronal. La ciencia de Napoleón Hill es exacta, pero el viaje apenas comienza.
Si quieres saber cómo potenciar tu antena biológica a niveles que la mayoría consideraría imposibles, el video que aparece ahora en pantalla es tu siguiente paso. El laboratorio nunca cierra. Nos vemos en la siguiente frecuencia.